Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Periodismo Hoy a través de las señales de Radio Educación. Yo soy Andrés Solís y como siempre me da mucho gusto saludar al otro lado, en la distancia, pero aquí compartiendo las frecuencias y las ondas hertzianas, a Alexia Cervantes. Alexia, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, y no solo eso, ahora también el ciberespacio, por supuesto, porque pues estamos aprovechando todas las herramientas, las aplicaciones, las plataformas que existen, o bueno, que cuando menos conocemos para poder hacer este programa a la distancia, y yo creo que no va nada mal. Esa es mi opinión particular, pero pues justo relacionado con estos temas, pues es que hoy tener internet facilita, o al menos en teoría, la idea de tener un negocio propio, ¿no? En nuestro país, el 52% de las personas que decidieron emprender no tienen ni oficinas o locales, lo hacen desde su casa y con una página de internet o a través de las redes sociales, nada más. Estos nuevos modelos de empresa o de negocio, por supuesto, que han movido a más de un periodista o estudiante de estos temas, y en la pandemia no se diga. Y es que fíjate que de repente yo empecé a hacer periodismo en internet, Alexia, hace unos cuantos años, en 1998. Hace 22 años que yo empecé a entender esto del periodismo digital, pero como bien lo dices, ahora con el nuevo modelo de negocios de los grandes medios, las crisis económicas, el tema de la pandemia, ha orillado a muchos periodistas, a muchas periodistas en todo el mundo al desempleo. Y cuando nos quedamos sin chamba, pues lo primero que pensamos es, pues yo voy a ser mi propio jefe. ¿Y a poco no? Cualquiera se emociona con esta idea de no tener jefes, o mejor dicho, de ser tu propio jefe. Y ahora pareciera que no se necesita más que una buena conexión a internet para poder publicar lo que nosotros queramos, hacer el periodismo independiente que siempre hemos defendido. Pero, en realidad, ¿cómo es esto de hacer un verdadero medio de comunicación? ¿Cómo hacerlo una empresa redituable, un medio sostenible, que además pueda generar ingresos para ti, generar ingresos para otras personas a través del salario y al mismo tiempo, pues que nos permita hacer este periodismo que a veces los grandes medios no nos permiten? Ahí está el asunto, por eso decía que en teoría con internet pareciera que tenemos las cosas más fáciles, pero bueno, justo en torno a estos temas, pues vamos a hablar de qué formas de financiamiento existen, qué es eso de la rentabilidad y qué pasa si a la hora de la hora nadie quiere pagar por nuestros contenidos periodísticos. Hoy vamos a platicar de esto con un máster del emprendimiento en medios y se trata de James Briner, quien tiene una larga trayectoria como consultor en la materia. Pero antes, mi querida Alexia, ¿qué te parece si antes de que tengamos esta charla con mi querido amigo y que además fue mi maestro James Briner, vamos a escuchar primero Periotips, esta sección que nos preparó Graciela Ramírez y en la que hoy nos va a platicar sobre la enseñanza del periodismo? Vamos a escuchar. Periotips. Durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los periodistas se formaban en la práctica. Parecía cosa fácil, con tan solo saber escribir y tener cierta facilidad para contar historias, convertirse en reportero o periodista sin mayor preparación o estudios. La práctica hace al maestro y efectivamente muchos periodistas y fotoreporteros lograron carreras exitosas y reconocimiento dentro de su campo. La primera escuela donde se enseñó el periodismo fue la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, fundada en 1949. 2 años después, la Universidad Nacional Autónoma de México creó la carrera de periodismo y en 1954 le siguió la Universidad Veracruzana. Los estudios estaban orientados a formar periodistas para la prensa escrita, que en ese tiempo era el medio más influyente.
Los años siguientes hubo una explosión de carreras de periodismo y comunicación en muchas de las universidades y por lo tanto egresaron miles de personas interesadas en trabajar en los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos. Aunque en nuestro país no es requisito tener título para ejercer el periodismo, la actividad se vio fortalecida en la medida en que las empresas periodísticas elevaron su nivel de requisitos para contratar a nuevos ingresos. Durante los años 80 y 90 aumentó aceleradamente la formación académica de los periodistas. Pasaron de ser empíricos a tener estudios de licenciatura en donde adquirieron elementos teóricos, filosóficos, técnicos y metodológicos que abonaron al ejercicio periodístico. La formación básica de los periodistas incluyó técnicas para el manejo de la información, redacción, metodologías de la investigación, análisis del discurso, además de disciplinas complementarias como economía, sociología, historia, derecho, psicología, estadística y literatura. Pero las carreras que inicialmente estaban centradas en el periodismo comenzaron a enfocarse en otras necesidades que los medios electrónicos de comunicación requerían: técnicas de difusión, relaciones públicas, publicidad, radio, televisión, cine, lo cual desdibujó el perfil de periodista y se adoptó el de comunicadores, con una visión más integral, al grado de que la carrera de periodismo prácticamente se desvaneció. Y en su lugar surgieron carreras de comunicación con distintos enfoques. Del total de escuelas de comunicación en los años 90, solo el 5% se enfocaba al periodismo. Aunque se elevó la preparación de los reporteros y periodistas y se incrementó también el número de mujeres que se incorporaron a la profesión, no necesariamente el periodismo alcanzó el nivel deseado. Tal vez debido a que los planes de estudio fueron dejando de lado el periodismo escrito para enfocarse en la demanda de otros medios como la televisión, la radio y la publicidad, los programas noticiosos en la televisión y la radio adquirieron un estilo de espectáculo, con información superficial, sin profundidad ni investigación. Hoy, muchos de quienes ejercen el periodismo en serio buscan complementar su formación a través de cursos y diplomados impartidos preferentemente por periodistas en activo u organizaciones gremiales que procuran la formación y actualización periodística para fortalecer así una profesión que es esencial para la democracia. Cuéntenos qué les pareció Periotips, qué temas les gustaría que abordáramos en esta sección. Por favor, comuníquense con nosotros. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Y tenemos muchos comentarios y eso nos da muchísimo gusto. Por supuesto que sí, la verdad es que nos alegra que se comuniquen a todas nuestras vías de comunicación y tenemos aquí Jesús González Castañeda, así como hay comunicólogos, hay opinólogos que están muy lejos del periodismo. Y sí, claro, aquí hemos platicado sobre cómo de repente los medios, sobre todo la prensa escrita, se ha llenado más de opinantes que de personas que realmente nos den información con valor. Luego tenemos por acá un mensajito de Lorenzo Sánchez que dice: les quiero comentar que leí hace un tiempo el libro de la periodista Elvira García titulado Ellas tecleando su historia, en donde viene una entrevista con Lilia Saúl, que se me hizo muy interesante como el programa con ella. Recordemos, platicamos con Lilia Saúl sobre el periodismo de datos hace un par de semanas. Lorenzo Sánchez nos dice: el libro es altamente recomendable. A mí del programa me gusta todo, es sin duda uno de mis favoritos. Muchísimas gracias, Lorenzo, nos encanta, nos alegra mucho saber esto y pues mándenos sus comentarios si opinan lo mismo o no que Lorenzo Sánchez. También Juan Ernesto Guerrero Mancera nos escribió: buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy. El periodismo en Radio Educación no es de nota roja. No se dedican a buscar artistas y a publicar sus vidas íntimas. Lo que ustedes nos brindan es periodismo real, bien trabajado. No se requiere ser periodista para comparar la información. Se requiere tener criterio, lectura y saber escuchar. Una persona en Radio Educación me dijo hace varios años, refiriéndose a mis hijas: debes dejar a las niñas escuchar otras estaciones para que se enseñen a valorar la información y separar lo bueno de lo malo. Feliz aniversario, no dejaré de apoyarles en su requerimiento de mayor presupuesto.
Pues mi querido Juan Ernesto Guerrero Mancera, pues te agradecemos por supuesto este maravilloso comentario y gracias por estar al pendiente de Radio Educación y quienes aportamos algo a esta maravillosa emisora. Nos dice también Víctor Jiménez, buenas tardes, quiero enviar saludos a la excelente periodista Lilia Saúl. Felicidades, ¿cómo no? Mónica Jiménez, la divulgación con responsabilidad y tener fuentes fidedignas es imperante, nos dice. Muchas gracias, Mónica. Juan Ernesto Guerrero Mancera nos dice, buenas tardes, equipo de periodismo hoy, qué interesante programa. Él se refiere al de la semana pasada en el que hablamos de la cobertura del VIH y del SIDA, y dice, muy triste es tanta mortandad y gran parte es por incredulidad, desinformación, mala fe de quienes solo quieren ganar fama o dinero sin importar si alguien muere por ello. Y los medios deben informar lo correcto y como público debemos saber escuchar. Reitero el apoyo al personal de Radio Educación en su requerimiento de mayor presupuesto. Esto es lo que nos dice Juan Ernesto Guerrero Mancera. También María Angelina Hernández Felipe, importante programa para recordar que sigue latente el contagio del VIH. Mi percepción es que se ha dejado un poco la difusión por los medios comerciales. Afortunadamente, nos dice, ustedes siempre están informando al respecto. Muchas gracias, María Angelina Hernández. Confirmo, yo también creo que estos temas se han dejado un poco de lado, pero aquí estamos para seguir poniendo pues el énfasis, atención en ello. También, como les digo, tenemos bastantes mensajitos. Nos dice María Guadalupe Gómez Quintana, de lujo. No lo pude escuchar en vivo, pero es un gusto escuchar al muy coherente y conocedor Luis Manuel Arellano, que fue nuestro invitado de la semana pasada. Y María Guadalupe, no te preocupes, porque la verdad, así como en vivo, pues no estamos por este tema de que no podemos estar mucho tiempo en las instalaciones de Radio Educación, en la cabina José Vasconcelos, así que siempre existe la posibilidad de los podcasts, que es una maravilla. Y también Jesús González Castañeda contestó la trivia de la semana anterior. Dice, el periodista y activista de periodismo en persona del programa es Alejandro Brito Lemus, fundador del suplemento sobre diversidad sexual, letra S, gran suplemento que va a fondo en temas de diversidad sexual y derechos sexuales. Y también nos manda saludos Jesús González. Y claro, le dedicamos periodismo en persona en nuestro programa anterior al buen Alejandro Brito, a quien le mandamos un gran abrazo por toda esta labor que ha hecho a favor de la divulgación sobre el tema del VIH-Sida, lo mismo que a Luis Manuel Arellano, que son dos periodistas que se han especializado, porque justamente, como decía Sale, no podemos dejar de lado la peor pandemia de la humanidad en los últimos años, una pandemia que lleva ya 40 años en nuestro planeta y que sigue cobrando vidas, ¿no? Y no alcanzaron a escuchar precisamente este programa sobre cómo hacemos cobertura periodística sobre los temas de VIH-Sida. No se preocupen, está disponible en nuestro podcast, en todas las plataformas digitales, en la página web de Radio Educación, o lo pueden descargar en su teléfono inteligente si tienen la aplicación de La Manzanita, y si no, pues se los compartimos las veces que sea necesario a través de nuestras redes sociodigitales. Y ahora sí, bueno, se nos está yendo el tiempo y hay que dar las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy. Se trata de un personaje que es paisano. Nació en Zacatecas. Antes de hacer periodismo en los tiempos de la independencia, se ordenó sacerdote. De hecho, fue compañero de aulas de José María Morelos y Pavón, como para irnos ubicando en el tiempo. Yo sabía que ibas a destacar que era tu paisano de nacimiento, pero terminó siendo mi paisano de fallecimiento, cosa curiosa. Nació en Zacatecas, murió en el Estado de México y se encontraba en su natal estado de Zacatecas cuando inició la Guerra de Independencia en 1810, y ahí se convenció de que el camino era el México independiente y se sumó a las fuerzas de Ignacio López Rayón, quien, hay que recordarlo, fue el secretario privado de Miguel Hidalgo y Costilla, quien encabezara este movimiento de independencia hasta su muerte en el año de 1811. Así es, ya luego Ignacio López Rayón pues tomó por ahí algunas de las líneas de acción que había dejado Miguel Hidalgo y Costilla, pero bueno, eso es nada más algunos detallitos históricos para que se ubiquen en el tiempo. Hay que decir que nuestro personaje de hoy, pues como periodista, relataba las batallas entre insurgentes y realistas en publicaciones que, por supuesto, intentaron ser censuradas. Si saben de quién se trata, comuníquense a través de nuestras vías de comunicación en lo que escuchamos esta primera parte de nuestra entrevista con James Brainer. Si usted es estudiante, si son periodistas en activo o si trabajan en los medios y quieren poner su propio changarro, dijera el clásico, no pueden perderse esta plática y se los digo de verdad por experiencia.
tenemos el gran y enorme gusto de platicar con un excelente periodista de mucha experiencia, sobre todo en temas de economía y negocios, que ha sido además consultor para varias organizaciones como el International Center for Journalists, para Sembra Media, y que además tiene una enorme pasión por la enseñanza, porque ha sido profesor adjunto en universidades en México, en China, actualmente se encuentra en la Universidad de Navarra en España, y quien en los últimos 20 años también ha sido un ferviente creyente e impulsor de los negocios del periodismo, de los emprendimientos periodísticos. Estoy hablando de James Brainerd, quien pues nos acompaña en esta charla aquí en Periodismo Hoy a través de la señal de Radio Educación. Mi querido James Brainerd, qué placer poder tenerte en este espacio. Gracias por invitarme, realmente es un privilegio y un placer. Déjame aclarar algo también, Alexia, y es importante decirlo porque James Brainerd, además de toda esta experiencia que tiene en el periodismo digital y en el emprendimiento periodístico, fue el director fundador del Centro Digital de la Universidad de Guadalajara, del Centro de Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara, del cual han salido pues grandes proyectos periodísticos. Así es, Andrés, me lo ganaste. Aquí tenemos el dato y lo quería compartir porque creo que ustedes dos se conocieron allí, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Y para arrancar, James, me gustaría que nos dijeras si existe un ABC para emprender en esto del periodismo. Vaya, ¿qué aspectos se deben considerar para arrancar un nuevo medio, sobre todo en lo digital, que ahora parece muy fácil abrir un nuevo medio en Internet, pero a veces no consideramos todo lo que implica, que hay cuestiones legales, que hay registros, que hay que contratar a más gente, porque también luego se nos da o creemos que, bueno, pues yo puedo hacer de todo, de community manager, de periodista, de editor, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos dices, James? Bueno, para mí la clave es comenzar con la idea de vamos a crear una comunidad creada alrededor de un contenido de valor. Y cuando se habla de un contenido de valor, estamos hablando de valor desde el punto de vista del usuario, en lugar del punto de vista de los periodistas que están creando algo. Bueno, muchas veces hay buenos medios, buenas startups, buenos lanzamientos, emprendimientos en periodismo que comienzan con un periodista o algunos periodistas que quieren crear algo que no existe y que ellos quieren que exista. Realmente hay una infinidad de posibilidades. Es imposible para los grandes medios de ofrecer contenidos que van a satisfacer los deseos y las necesidades y solucionar los problemas informacionales de todo el mundo. Entonces, hay muchas oportunidades. Dicho eso, hay cosas que hay que tomar en consideración. Bueno, yo y dos colegas en la Universidad de Navarra hicimos un estudio de 20 medios de comunicación en 4 regiones del mundo: Europa Occidental, Europa Oriental, Estados Unidos y América Latina. Y 5 medios en cada región, y con la intención de identificar cuáles son los aspectos comunes de estos medios. Estos 20 medios, todos tenían éxito demostrado. Éxito en términos de crear comunidad, de alcanzar al menos equilibrio en términos de ingresos y rendimiento financiero, y otros aspectos de calidad. Y lo que identificamos fue más o menos 5 elementos. Una cosa importante fue el aspecto de la independencia de los poderes existentes, independencia y credibilidad. La credibilidad muy importante.
y la credibilidad demostrada a través de su compromiso a servir a la comunidad, de realmente ofrecer algo de valor a la comunidad, ¿no? Y servir a los usuarios en lugar de anunciantes. Y son multimedia, también nuevos formatos, podcasts, mapas y gráficos interactivos. Y el cuarto característica es lanzados por periodistas experimentados, porque estos periodistas tienen capital social. Es decir, que ellos tienen una reputación en el mundo periodístico o en el mundo social y ellos pueden atraer a audiencias. Y finalmente, el número 5, ellos desarrollaron una conexión fuerte con la audiencia. Y más o menos creo que esta es una fórmula. Que pareciera sencilla, James, pero que en realidad no lo es tanto. Yo creo, a reserva de tu, por supuesto, mejor opinión por tu experiencia, es que en los últimos 10 años, pues cuando los periodistas se quedan sin empleo porque los medios grandes también se van achicando en cuestiones de nómina, de inversión, de contratación de periodistas con experiencia, pues entonces nace ese rollo, bueno, ya no tengo trabajo, pues entonces pongo mi propio medio, pero sin tener esta fórmula de la cual tú nos estás explicando y porque quizá ven la cosa más fácil, pues internet es gratis, internet, o no necesito gran inversión, no necesito comprar muchos fierros, pero no ven este rollo del modelo de negocios que creo que es donde podría estar el error, ¿no? De querer depender de la publicidad oficial y de no tener un plan de negocio a largo plazo para generar estos ingresos suficientes. Sí, esto de la publicidad oficial es un gran problema en México en particular, más o menos por la historia y la tradición, y más que en muchos otros países, porque hubo una interdependencia entre el PRI durante muchas décadas y por eso el PRI podía castigar a sus enemigos o sus críticas y todavía persiste este modelo. Pero hay espacios para nuevos medios y hay más de 100 medios en México que son en el listado de nuevos medios digitales que cumplen con algunos requisitos de producir periodismo de calidad independiente y tenemos, bueno, al menos Lado B, Aristegui Noticias, Animal Político, Conexión Migrante y hay muchos más. Entonces, hay mucha innovación en México a pesar de estos obstáculos que mencionaste, Andrés, y creo que habrá más, cada vez más, porque hay dinero. No tanto como en Estados Unidos, pero sí hay inversores buscando oportunidades. Y si un grupo de periodistas tiene la habilidad de producir calidad durante un tiempo y crear una comunidad alrededor de este contenido, ellos podrían tener éxito. Oye, James, pues sí, el tema fundamental es hacer periodismo y hacer periodismo con credibilidad y que sirva a la ciudadanía, ya lo decías tú, no a los anunciantes, pero la otra parte es esta del dinero, del financiamiento, del cochino dinero, como le digo yo, y de acuerdo con datos del Tecnológico de Monterrey, que tiene un instituto para emprendedores en general, no solo en el periodismo, pero el 75% de los emprendedores en México cierra a los 2 años por problemas financieros, porque no hay negocio, no hay entrada de dinero, no hay manera de cómo sostenerse. Y en ese sentido, me gustaría que nos dijeras así súper puntual, además de la publicidad, que puede ser publicidad del gobierno o de cualquier otra empresa, ¿qué otras oportunidades hay de financiamiento? Digo, claro, también está este caso de Sembramedia, sí, que ofrece, pues, hay también algunos apoyos, pero ¿qué otras maneras hay? ¿Dónde se puede buscar? ¿Crees que funcione esto del crowdfunding?
¿Qué nos dices? Sí. Bueno, un punto, eso de no solo en emprendimientos de periodismo y no solo en México, sino al nivel mundial, más o menos la tasa de fracaso de los emprendimientos es más o menos 80%. No es un problema únicamente en México, porque la mayoría de los emprendedores no identifican cómo hacer cómo crear el valor. Ellos están creando algo que el mercado no reconoce como valioso. Bueno, pero tu pregunta sobre cuáles son otras fuentes. Hay medios como mencioné, Animal Político, y ellos han creado más o menos un medio al lado de gastronomía que Animal Gourmet, que produce contenido sobre, gastronomía, restaurantes, todo este tema, y crea unos beneficios que apoyan el periodismo. Son dos empresas más o menos, y aparte, pero una empresa sirve al otro, que es la empresa periodística. Pero otra fuente es muchos medios crean empresas de consultoría de cómo crear medios digitales, crean sitios web para otras empresas. Hay medios que crean grandes eventos, pero durante COVID es muy difícil. Obviamente no hay la posibilidad de crear eventos, pero hay muchos medios que están haciendo eso. Otros medios como Chequeado de Argentina, ellos han creado más o menos un negocio alrededor de capacitación de periodismo o capacitación en medios digitales para otros, y creo que eso es una clave. La tasa de fracaso muchas veces depende de la falta de elementos clave en el equipo. Por ejemplo, es como tener un equipo de fútbol y hay 11 centrocampistas. Necesitamos la gente que puede atacar y marcar goles. Muchas veces tenemos un equipo solo de periodistas, pero necesitamos gente con habilidades en la parte comercial, la parte de marketing, la parte de vender, la parte de vender suscripciones y publicidad. Y otra parte clave sería más o menos el portero, digamos, la parte tecnológica, porque el periodismo, los emprendimientos en periodismo necesitan ser multimedia y dependen de la tecnología. Entonces, estas cosas. Hacemos una pausa para recordarles que estamos muy atentos a todos sus mensajes vía redes sociales. En Facebook, ya saben, nos encuentran como Periodismo Hoy o con nuestro @Periodismo Hoy Radio, y en Twitter somos @HoyPeriodismo. Pero también hay que aprovechar la pausa para darles más pistas, a ver si ya saben de quién vamos a platicar en Periodismo en Persona. Que ya mencionamos, se trata de un personaje que dio cobertura a la Guerra de Independencia y que publicaba en torno a las batallas entre insurgentes y realistas. Todo esto lo hizo a través del periódico que fundó, que se llamó El Ilustrador Nacional, un periódico que vio la luz en el año de 1812 en el Estado de México, pero que además tuvo que cerrar muy poco tiempo después, precisamente por el tipo de periodismo que hacía, que lo ponía en los reflectores de los realistas del virrey, y entonces lo censuraban cada que podían. Y bueno, ya nada más como dato extra, toda la banda paisana tiene que saber, porque en Zacatecas, uno de los municipios más grandes del estado, pues lleva su nombre. Y como Alexia Cervantes bien barco ya les dio la respuesta, pero mientras vamos a seguir platicando con James Briner, si te parece, Ale, nuestro querido amigo periodista, profesor y consultor en temas de emprendimiento y creación de nuevos medios.
Estamos hablando con James Briner, experto periodista en temas de negocios, en economía, pero su mayor ámbito de experiencia reciente es en el acompañamiento de emprendimientos periodísticos, la enseñanza del periodismo. Y yo quiero preguntarte, James, ahorita que venías hablando de este tema de la innovación, que es parte importante del modelo de negocios de los medios, evidentemente estos emprendimientos son mayoritariamente digitales, aunque pueda haber ahí todavía plataformas tradicionales de medios impresos, de radio, que yo quisiera que lo abordáramos en otro momento, James. Pero tú nos estás explicando que los medios, los emprendimientos periodísticos tienen que tener algo que vender. Y algo que vender, pues tiene que ser fundamentalmente información de calidad, información útil, periodismo que les sirva a las personas, pero que además esté bien narrado, bien contado, con tecnología, con mapas interactivos, videos, audios. ¿Y cómo se puede hacer eso para poderlo vender a una audiencia que pues sigue siendo reacia a pagar por contenido en Internet? Bueno, esta es la pregunta del millón, y yo posería otra pregunta, que es: ¿realmente estamos creando valor? Si nadie paga por nuestro contenido, ¿realmente estamos creando algo de valor? Y esta es la pregunta importante. Se asume muchas veces que la gente no tiene interés en el periodismo de largo aliento, pero no es verdad, porque hay grandes audiencias por podcast, por ejemplo, podcasts que duran 25 minutos, media hora, 1 hora, y muchas audiencias son audiencias jóvenes para podcasts. Entonces, asumimos que no hay apetito por periodismo de largo aliento, por ejemplo, pero realmente sí hay gente que tiene interés en este tipo de periodismo. Otra cosa sería más o menos impulsar una tendencia de pagar. Siempre hay un mercado pequeño. Si tenemos un podcast, por ejemplo, con audiencia de 10,000, solo 2 o 3% de esta audiencia va a tener la tendencia de pagar. Pero si manejamos bien el negocio de este podcast, podríamos alcanzar al menos equilibrio si manejamos bien los costes, etc. Entonces, hay que ajustar los objetivos financieros más o menos racionalmente, con expectativas razonables. Entonces, hasta España, donde, los españoles tienen una reputación de tacaños terribles. Pero aquí en España, ahora más o menos 11%, 14% está creciendo. 10% más o menos de la población digital, la gente que consume noticias en Internet, ellos están pagando algo, suscripciones. La cuestión no es culpar a la audiencia por no pagar, es preguntarnos por qué no pagan. Y la respuesta voy a proponer. La respuesta correcta es que no estamos creando algo valioso o no estamos creando algo valioso en los canales donde nuestra audiencia objetiva está pasando tiempo, o no estamos creando contenidos en el formato que prefiere nuestra audiencia objetiva. Por ejemplo, hace 2 años, pregunté a mis alumnos de periodismo económico, ¿cuántos de ustedes utilizan TikTok? Y TikTok hace 2 años fue algo, ningún alumno admitiera que usaba TikTok. Y ellos dicen, es para los adolescentes, los pequeños, no es para nosotros, los universitarios. Ahora, 25%
admiten eso. Y yo creo que es más. Entonces, para los grandes medios de comunicación, ellos están creando contenido para TikTok y para captar a audiencias. Entonces, posiblemente sería un mercado que podría pagar en el futuro, no sabemos, pero para alcanzar a nuevas audiencias necesitamos primero crear algo que aprecia y que valora la audiencia, no lo que pensamos deben consumir. Y en los canales donde ellos consumen la noticia y en formatos que aprecian, más o menos eso. Entonces, yo tengo más fe en la audiencia y creo que los mexicanos van a pagar. Sí, yo creo que y acabas de pisar muchos callos, pero muy bien, muchas gracias por ponerlo en la mesa y esto me hace pensar también que no necesariamente todos estos emprendimientos periodísticos tienen que ser sobre noticias, las noticias diarias, el nacional, el internacional, sino que pudiera ser algo más de nicho, como este ejemplo que mencionabas previamente, lo de Animal Gourmet, o sea, es un ejemplo de nicho, que a lo mejor se están especializando en algo y probablemente no tengas que ir tras las notas del día y hacerlo tal vez enfocado en algo, en economía, en, no sé si entretenimiento, en videojuegos, o sea, un periodismo especializado en cierto rubro, ¿no? Sí, una cosa sería diferenciarse, porque si todo el mundo está cubriendo la comunicación de prensa de un senador de México, nadie tiene el menor interés en lo que dice. Es solo para, si estamos sirviendo a la clase política, nadie va a pagar salvo la clase política. Hay que enfocar, por ejemplo, Animal Político evita las ruedas de prensa, por ejemplo. No cubren eso, porque es una pérdida de tiempo. Y para diferenciarse, si vamos a escribir o producir alguna noticia sobre lo que está ocurriendo en México, creo que la fórmula de éxito es evitar lo que todos los demás medios están cubriendo, porque hay demasiada competición en esa área. Y bueno, no sirve. Entonces, hay que intentar crear un espacio con contenido diferente y la diferencia es la clave, más o menos. Yo desde hace muchos años no le encuentro sentido en una conferencia de prensa. Si alguien tiene algo que decir, pues creo que ya hay hasta plataformas más diferenciadas para esas cosas, ¿no? Y los políticos usan Twitter, usan Facebook, usan Instagram, en fin, ¿no? Creo que sí va más por este tema de contar otras historias, diferentes historias, y a lo mejor apostarle al tema del periodismo hiperlocal, ¿no? Sí, O ese diferenciado. Citabas el caso de Conexión Migrante, que abordan temas muy específicos sobre la población migrante. Hay otro medio que en Mazatlán, México, donde hablan sobre temas medioambientales enfocados al mar, ¿no? Somos playas o algo así se llama el sitio, no recuerdo bien. Pero hay otro tema, y ahorita que lo mencionabas, James, que la calidad periodística no está peleada con el interés de la población por pagar por contenido. A lo mejor en México estamos todavía muy lejos de experiencias como en Estados Unidos o en Europa occidental, donde sí hay una buena cantidad de ingresos para los medios en función de sus audiencias. Pero aquí también hay otra discusión, y aquí sí me interesa mucho tu perspectiva, que es esta tendencia que traen algunos empresarios de medios, que no periodistas, que han metido dinero a medios digitales, pero que ahora traen esta loca idea, y a mí me parece hasta una falta de respeto y un absurdo, que quieran pagarle a sus periodistas por la cantidad de vistas, es decir, este terrible clickbait. Entonces, si tú tienes 100 vistas, te pago por esas 100 vistas. Si tuviste 5 millones de vistas, te pago por 5 millones de vistas. Si no tuviste vistas, pues no te pago.
Sí, creo que crea algunos incentivos perversos, más o menos. Y ellos están apostando por el modelo equivocado, en mi opinión. Ellos están apostando por un modelo de publicidad que depende de una audiencia masiva. Pero la clave de éxito, yo creo, es en los medios, que en los nichos bien definidos, y cuando se enfocan en crear una relación íntima con sus usuarios. Mencionaste, Andrés, eso de periodismo local. Creo que un grupo de periodistas dedicados podría lanzar un medio local sobre Toluca, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Toluca. 3 periodistas cubriendo cosas que a través de hacer un estudio del mercado, de hacer encuestas en su sitio, hacer entrevistas en los cafés, cuáles son las cosas que más preocupan a los residentes, los habitantes de Toluca, y a través de crear una conexión fuerte, ellos podrían desarrollar una lealtad de visitas al sitio cada día. Y cuando se desarrolla la lealtad, esta audiencia leal tiene más disposición a pagar por algo, no necesariamente por la información, sino otros productos informacionales. No sé lo que podrían ser en Toluca, pero para yo creo que cuando hablamos de periodismo hiperlocal, James, es regresarle, ahora sí que parafraseándote y tomando tu ejemplo del equipo de fútbol, pues es regresar el balón a las personas, ¿no? Irles a preguntar cuáles son sus temas de interés, qué les preocupa. A lo mejor la corrupción monumental, nacional, pues sí es un tema que nos afecta a todos como país, pero la corrupción en pequeño, a ver, ¿cuánto se gastaron en pavimentar mi calle y resulta que a los 6 meses ya está otra vez llena de hoyos y dónde se quedó todo ese dinero? O por qué la policía no hace rondines en mi colonia y sí en la colonia de al lado. ¿Cuál es la motivación del ayuntamiento para tener esta política de seguridad pública? O como una historia que yo recuperé aquí precisamente en el Valle de Toluca, de por qué un gobierno local quería imponer un cuartel de la Guardia Nacional en un parque público. Y fue una historia que narramos a lo largo de 7 meses y este tipo de cosas, creo yo, son las que realmente le interesan. Sí lo que dice el presidente, sí lo que pasa con el coronavirus, pero cuando eso lo aterrizas a la realidad local de las personas, cómo les afecta en su vida diaria, puede ser, creo que, una ruta interesante, ¿no? Sí. Y creo que hay muchas posibilidades de este tipo. Y como has dicho, es pasar la pelota al público. Y realmente una cosa importante es que la audiencia digital no quiere ser una audiencia pasiva. Ellos quieren participar, ellos quieren la pelota. Ellos quieren hacer pases, ellos quieren opinar, ellos quieren ayudar a proponer temas para un medio de comunicación. James, se nos va a terminar el tiempo de esta conversación, pero espero que dejemos la puerta abierta para seguir hablando de estos temas, porque está buenísimo y yo creo que hay mucha banda de este lado que trae el gusanito, las ganas, esa inquietud de emprender y de emprender en esto del periodismo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, James Brainerd, consultor con especialidad en medios digitales, en innovación y en emprendimiento. De verdad espero que esta charla que tuvimos con James Brainerd les haya gustado, les haya interesado. Si ustedes, amigos periodistas que nos acompañan, tienen su propio medio, están impulsando su propio medio, hagan caso a estas recomendaciones de James Brainerd.
Ya nos comprometimos de volverlo a invitar porque pues es un tema que todavía da para mucho más, así como lo hicimos también previamente con Abraham Torres de Sembra Media, y creo que este tema de los emprendimientos periodísticos es muy importante para nuestra realidad. Recuerden que pueden volver a escuchar este o cualquier otro de nuestros programas de Periodismo Hoy en nuestra versión de podcast. Lo pueden encontrar en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Lo pueden descargar también de la aplicación de La Manzanita, o también pueden estar muy pendientes de nuestras plataformas sociodigitales, donde cada miércoles desde el mediodía está disponible la liga directa para escuchar nuestro podcast, donde además lo pueden descargar para escucharlo cuando quieran, como quieran, en donde quieran y con quien quieran. No sé tú, Andrés, pero a mí sí la plática con James me movió mucho en el sentido de yo me considero una persona emprendedora, de una familia de emprendedores, pero, nunca lo he intentado. Siempre me ha dado mucho miedo, más bien, emprender en la creación de contenidos, en algo periodístico. Todavía siento que es difícil y bueno, vaya, esta charla me hizo como repensar la situación de por dónde tendría que ir o por dónde tendría que hacerle más o menos si es que quiero hacer un nuevo canal, un nuevo espacio, un nuevo, pues ahora sí que una nueva página, no sé, para compartir cosas, contenidos con un enfoque periodístico, pero no sé a ti cómo te cayó rápidamente porque pues tú también eres emprendedor en esto de los medios. Pues sí, y conozco a James Brainer desde hace 12 años, que fue mi maestro, y después gracias a James Brainer me convertí yo en docente del Centro de Formación y Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara en 2009, y pues todo lo que le he aprendido a James me ha ayudado mucho, porque desde hace poquito más de un año, desde julio de 2019, entré yo a apoyar un proyecto que ya existía de un medio nativo digital en el Estado de México, pero que no tenía las herramientas suficientes, tanto de diseño, de modelo, de tipo de negocios, de qué tipo de periodismo querían hacer. Entonces me invitaron a ser parte de eso, no como empleado, sino como socio de este negocio, y actualmente es un pequeño medio llamado CNX Noticias, que hacemos una colega periodista y yo, y entonces estamos tratando de aplicar todas estas experiencias, todas estas recomendaciones que nos da James, el acompañamiento que tenemos de Sembra Media, por supuesto, y de verdad no es fácil, porque hacer periodismo creemos que lo sabemos hacer, Ale, creemos que somos buenos reporteros, buenas reporteras, pero de eso a generar un producto que a las personas les guste como para que paguen por leerlo o como para atraer anunciantes, es complicado. Nosotros estamos tratando de abrir también la posibilidad de generar programas de capacitación desde CNX Noticias en términos de comunicación, pero de comunicación para la gente común y corriente. Sí, entrenamos periodistas, sí, entrenamos vocerías, pero ayudar a la gente a que aprenda a comunicarse como una herramienta adicional a la plataforma principal del sitio de noticias, que es parte del modelo de negocios que estamos impulsando, porque tenemos una regla en CNX Noticias, Ale: no vamos a firmar ningún convenio de publicidad con ningún gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, y entonces eso, por supuesto, nos cierra las puertas a ingresos que podrían ser bastante interesantes, pero no queremos entrarle por ahí. Pues como bien lo decíamos, este tema todavía nos da mucho de qué hablar. Espero que lo sigamos abordando en las siguientes semanas. Es difícil, pero no es imposible. Y bueno, pues porque el tiempo corre y después la producción nos va a matar, finalmente llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís, dedicada hoy a un periodista zacatecano de nacimiento, de tiempos de la independencia. También fue uno de los creadores de la Constitución de Apatzingán, la primera del México independiente, promulgada en 1814. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a José María Cos. A mediados de esta década, millones de personas pensaron que sin las redes sociales de Internet, la llamada primavera árabe no hubiese sido posible, aunque en realidad el mayor impacto vino de la cobertura de prensa. Hace 200 años, otro movimiento independentista tampoco hubiese tenido tanto impacto social si no hubiese sido por la visión periodística de un personaje llamado José María Cos.
José María Cos y Pérez nació en Zacatecas en el año de 1770, aunque realmente no hay ningún documento que confirme la fecha exacta, pese a la importancia de su vida en nuestra historia. De cuna acomodada, José María tuvo la oportunidad de la educación desde la infancia y fue estudiante destacado en los mejores colegios de su estado natal. Amante de las letras y la fe, el joven criollo concluyó con méritos su instrucción inicial y se graduó como bachiller en filosofía en Zacatecas para luego emigrar a Jalisco. En lo que fuera la Nueva Galicia, Cos y Pérez se inscribió en la universidad donde cursó estudios en teología, graduándose como doctor en esta rama y posteriormente se ordenó sacerdote. El destino y su marcada fe lo llevaron a la ciudad de Valladolid, hoy conocida como Morelia, en donde compartió aula con uno de los personajes que más influyeron en su vida, José María Morelos y Pavón. Tras su paso por el seminario de Michoacán, José María Cos se dedicó a la prédica y a la enseñanza. Fue cura en la localidad indígena de La Yesca, en Nayarit, ubicada en los límites con Jalisco. A finales del siglo XVIII, regresó a su tierra natal como vicerrector del Colegio de Zacatecas y luego tuvo un paso efímero por la parroquia de Burgo de San Cosme, muy cercana a la capital zacatecana. Allí se encontraba cuando inició la Guerra de Independencia, y en los primeros meses del levantamiento insurgente, el gobierno virreinal vio en Cos y Pérez a un aliado para que pudiese interceder con los dirigentes de los alzados. Aquel que fue una suerte de embajador entre realistas e insurgentes, pronto se convenció de que el camino era el México independiente y se sumó a las fuerzas de Ignacio López Rayón. La guerra lo llevó al Estado de México y tras la muerte de los iniciadores del movimiento insurgente en 1811, José María Cos se hizo de una imprenta, la cual llevó a lomo de burro por caminos agrestes hasta llegar al pueblo de Sultepec, hoy cabecera municipal. Allí comenzó a imprimir el 11 de abril de 1812 el periódico El Ilustrador Nacional, que se convirtió en el vocero de la lucha independiente y narraba las historias de las batallas que iban ganando. Un periódico tan influyente que el propio virrey Francisco Javier Venegas ordenó publicar su contraparte. Víctima de la censura y la persecución, el Ilustrador Nacional no sobrevivió ni un año, pero su fundador se mantuvo en la lucha y publicaba gacetillas cada que podía, para narrar la lucha libertaria, y fue cronista también del primer Congreso Nacional, del que formó parte como diputado en 1813. José María Cos y Pérez murió en Pátzcuaro, Michoacán, en noviembre de 1819, acusado de traicionar los ideales de la independencia, y hasta fue indultado por la corona española que lo acusaba de alta traición. Olvidado y acusado por ambos bandos de traición, José María Cos fue de cualquier manera el más reconocido corresponsal de guerra durante la independencia, y a él le debemos que la prensa libre defendiera sus causas en los primeros años del México independiente. Pues como siempre se acabó el tiempo y el reloj no se detiene y no detiene su marcha para que se acabe el programa, pero les queremos agradecer como siempre que nos hayan hecho el favor de acompañarnos en este espacio Periodismo Hoy a través de las frecuencias de Radio Educación, no sin recordarles que nos tenemos que escuchar la siguiente semana. Así es, como siempre tenemos una cita todos los martes pasadito de las 13 horas y mientras seguimos la conversación en nuestras redes sociales, en Facebook Periodismo Hoy y en Twitter @hoyperiodismo. Como siempre, Andrés Solís, un gusto. Que tengas una excelente tarde, Alexia Cervantes, tú y toda nuestra audiencia. Nos escuchamos la siguiente semana. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Frida Ramírez, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.